Un encuentro, de James Joyce. Fue Joe Dillon quien nos dio a conocer el lejano oeste. Tenía su pequeña colección de números atrasados de The Union Jack, Pluck y The Halfpenny Marvel. Todas las tardes, después de la escuela, nos reuníamos en el traspatio de su casa y jugábamos a los indios. Él y su hermano menor, el gordo Leo, que era un ocioso, defendían los dos el altillo del establo mientras nosotros tratábamos de tomarlo por asalto, o librábamos una batalla campal sobre el césped. Pero no importaba lo bien que peleáramos, nunca ganábamos ni el sitio ni la batalla, y todo acababa como siempre, con Joe Dillon celebrando su victoria con una danza de guerra. Todas las mañanas, sus padres iban a la misa de 8 en la iglesia de Gardiner Street, y el aura apacible de Mr. Dillon dominaba el recibidor de la casa. Pero él jugaba a lo salvaje comparado con nosotros, más pequeños y más tímidos. Parecía un indio de verdad, cuando salía de correrías por el traspatio, una funda de tetera en la cabeza y golpeando con el puño una lata, gritando: ¡Ya! ¡Yaca, yaca, yaca! Nadie quiso creerlo cuando dijeron que tenía vocación para el sacerdocio. Era verdad, sin embargo. El espíritu del desafuero se esparció entre nosotros, y bajo su influjo se echaron a un lado todas las diferencias de cultura y de constitución física. Nos agrupamos, unos descaradamente, otros en broma y algunos casi con miedo, y en el grupo de estos últimos, los indios de mala gana que tenían miedo de parecer filomáticos o alfeñiques, estaba yo. Las aventuras relatadas en las novelitas del oeste eran de por sí remotas, pero por lo menos abrían puertas de escape. A mí me gustaban más esos cuentos de detectives americanos, donde de vez en cuando pasaban muchachas, toscas, salvajes y bellas. Aunque no había nada malo en esas novelitas y sus intenciones, muchas veces eran literarias. En la escuela circulaban en secreto. Un día, cuando el padre Butler nos tomaba las 4 páginas de historia romana, el chapucero de Leo Dillon lo cogieron con un número de Halfpenny Marvel. ¿Esta página o esta? ¿Esta página? Pues vamos a ver, Dillon. Adelante. Apenas el día hubo... ¡Siga! ¿Qué día? Apenas el día hubo levantado. ¿Estudia usted eso? ¿Qué es esa cosa que tiene en el bolsillo? Cuando Leo Dillon entregó su magazine, todos los corazones dieron un salto, y pusimos cara de no romper un plato. El padre Butler lo ojeó, ceñudo. ¿Qué es esta basura?, dijo. El jefe Apache. ¿Es esto lo que ustedes leen en vez de estudiar historia romana? No quiero encontrarme más esta condenada basofia en esta escuela. El que la escribió supongo que debe ser un condenado plumífero que escribe estas cosas para beber. Me sorprende que jóvenes como ustedes, educados, lean cosas semejante. Lo entendería si fueran ustedes alumnos de escuela pública. Ahora, Dillon, se lo advierto seriamente. Aplíquese o... Tal reprimienda, durante las sobrias horas de clase, amenguó mucho la aureola del oeste y la cara de Leo Dillon, confundida y abofada. Despertó en mí más de un escrúpulo. Pero en cuanto la influencia moderadora de la escuela quedaba atrás, empezaba a sentir otra vez el hambre de sensaciones sin freno, del escape, que solamente estas crónicas desaforadas parecían ser capaces de ofrecerme. La mimética guerrita vespertina se volvió finalmente tan aburrida para mí como la rutina de la escuela por la mañana, porque lo que yo deseaba era correr verdaderas aventuras. Pero las aventuras verdaderas, pensé, no le ocurren jamás a los que se quedan en casa. Hay que salir a buscarlas en tierras lejanas. Las vacaciones de verano estaban ahí al doblar, cuando decidí romper la rutina escolar, aunque fuera por un día. Junto con Leo Dillon y un muchacho llamado Mahoney, planeamos un día furtivo. Ahorramos 6 peniques cada uno. Nos íbamos a encontrar a las 10 de la mañana en el puente del canal. La hermana mayor de Mahoney le iba a escribir una disculpa y Leo Dillon le iba a decir a su hermano que dijese que su hermano estaba enfermo. Convinimos en ir por Wharf Road, que es la calle del muelle, hasta llegar a los barcos. Luego cruzaríamos en la lanchita hasta el palomar. Leo Dillon tenía miedo de que nos encontráramos con el padre Butler o con alguien del colegio. Pero Mahoney le preguntó, con muy buen juicio, que qué iba a hacer el padre Butler en el palomar. Tranquilizados, llevé a buen término la primera parte del complot, haciendo una colecta de 6 peniques por cabeza, no sin antes enseñarles a ellos, a mi vez, mis 6 peniques.
Cuando hacíamos los últimos preparativos para la víspera, estábamos algo excitados. Nos dimos las manos, riendo, y Mahoney dijo: «Ta mañana, socios». Esa noche dormí mal. Por la mañana fui el primero en llegar al puente, ya que yo vivía más cerca. Escondí mis libros entre la hierba crecida, cerca del cenizal y al fondo del parque, donde nadie iba, y me apresuré malecón arriba. Era una tibia mañana de la primera semana de junio. Me senté en la albarda del puente a contemplar mis delicados zapatos de lona, que diligentemente blanqueé la noche antes, y a mirar los dóciles caballos que tiraban cuesta arriba de un tranvía lleno de empleados. Las ramas de los árboles que bordeaban la alameda estaban de lo más alegres con sus hojitas verde claro, y el sol se escurría entre ellas hasta tocar el agua. El granito del puente comenzaba a calentarse, y empecé a golpearlo con la mano al compás de una tonada que tenía en la mente. Me sentí de lo más bien. Llevaba sentado ahí 5 o 10 minutos, cuando vi el traje gris de Mahoney que se acercaba. Subí la cuesta, sonriendo, y se trepó hasta mí por el puente. Mientras esperábamos, sacó el tiraflechas que le hacía bulto en un bolsillo interior y me explicó las mejoras que le había hecho. Le pregunté por qué lo había traído y me explicó que era para darles a los pájaros donde les duele. Mahoney sabía hablar jerigonza y a menudo se refería al padre Butler como el mechero de Bunsen. Esperamos un cuarto de hora o más, pero así y todo, Leo Dillon no dio señales. Finalmente, Mahoney se bajó de un brinco diciendo: «Vámonos. Ya me sabía yo que ese manteca era un fulastre». «¿Y sus 6 peniques?», dije. «Perdió prenda», dijo Mahoney. «Y mejor para nosotros. En vez de un 6, tenemos 9 peniques cada». Caminamos por el North Strand Road, hasta que llegamos a la planta de ácido muriático, y allí doblamos a la derecha para coger por los muelles. Tan pronto como nos alejamos de la gente, Mahoney comenzó a jugar a los indios. Persiguió un grupo de niñas andrajosas, apuntándolas con su tiraflechas, y cuando 2 andrajosos empezaron, de galantes, a tirarnos piedras, Mahoney propuso que les cayéramos arriba. Me opuse diciéndole que eran muy chiquitos para nosotros, y seguimos nuestro camino, con toda la bandada de andrajosos dándonos gritos de «¡Cuac, cuac, cuaqueros!», creyéndonos protestantes, porque Mahoney, que era muy prieto, llevaba la insignia de un equipo de cricket en su gorra. Cuando llegamos a la plancha planeamos ponerle sitio, pero fue todo un fracaso, porque hacen falta por lo menos 3 para un sitio. Nos vengamos de Leo Dillon declarándolo un fulastre y tratando de adivinar los azotes que le iba a dar Mr. Ryan a los 3. Luego llegamos al río. Nos demoramos bastante por unas calles de mucho movimiento entre altos muros de mampostería, viendo funcionar las grúas y las maquinarias, y más de una vez los carretoneros nos dieron gritos de sus carretas crujientes para activamos. Era mediodía cuando llegamos a los muelles, y como los estibadores parecían estar almorzando, nos compramos 2 grandes panes de pasas y nos sentamos a comerlos en unas tuberías de metal junto al río. Nos dimos gusto contemplando el tráfico del puerto, las barcazas anunciadas desde lejos por sus bucles de humo, la flota pesquera, parda, al otro lado de Ringstead, los enormes veleros blancos que descargaban en el muelle de la orilla opuesta. Mahoney habló de la buena furtivada que sería enrolarse en uno de esos grandes barcos, y hasta yo, mirando sus mástiles, vi, o imaginé, cómo la escasa geografía que nos metían por la cabeza en la escuela cobraba cuerpo gradualmente ante mis ojos. Casa y colegio daban la impresión de alejarse de nosotros, y su influencia parecía que se esfumaba. Cruzamos el Liffey en la lanchita, pagando porque nos pasaran en compañía de 2 obreros y de un judío menudo que cargaba con una maleta. Estábamos todos tan serios que resultábamos casi solemnes, pero en una ocasión, durante el corto viaje, nuestros ojos se cruzaron y nos reímos. Cuando desembarcamos, vimos la descarga de la linda goleta de 3 palos que habíamos contemplado desde el muelle de enfrente. Algunos espectadores dijeron que era un velero noruego. Caminé hasta la proa y traté de descifrar la leyenda inscrita en ella, pero, al no poder hacerlo, regresé a examinar los marinos extranjeros para ver si alguno de ellos tenía los ojos verdes, ya que tenía confundidas mis ideas. Los ojos de los marineros eran azules, grises y hasta negros. El único marinero cuyos ojos podían llamarse, con toda propiedad, verdes, era uno grande, que divertía al público en el muelle gritando alegremente cada vez que caían las albardas. «¡Muy bueno! ¡Muy bueno!». Cuando nos cansamos de mirar, nos fuimos lentamente hasta Ringstead.
El día se había hecho sofocante y en las ventanas de la tienda unas galletas mohosas se desteñían al sol. Compramos galletas y chocolate, que comimos muy despacio mientras vagábamos por las mugrientas calles en que vivían las familias de los pescadores. No encontramos ninguna lechería, así que nos llegamos a una venduta y compramos una botella de limonada de frambuesa para cada uno. Ya refrescado, Mahoney persiguió un gato por un callejón, pero se le escapó hacia un terreno abierto. Estábamos bastante cansados los dos, y cuando llegamos al campo, nos dirigimos enseguida hacia una cuesta empinada, desde cuyo tope pudimos ver el Dodder. Se había hecho demasiado tarde, y estábamos muy cansados para llevar a cabo nuestro proyecto de visitar el Palomar. Teníamos que estar de vuelta antes de las 4, o nuestra aventura se descubriría. Mahoney miró su tiraflechas, compungido, y tuve que sugerir regresar en el tren para que recobrara su alegría. El sol se ocultó tras las nubes y nos dejó con los anhelos mustios y las migajas de las provisiones. Estábamos solos en el campo. Después de estar echados en la falda de la loma un rato sin hablar, vi un hombre que se acercaba por el lado lejano del terreno. Lo observé desganado, mientras mascaba una de esas cañas verdes que las muchachas cogen para adivinar la suerte. Subí a la loma lentamente. Caminaba con una mano en la cadera y con la otra agarraba un bastón con el que golpeaba la hierba con suavidad. Se veía chambón en su traje verdinegro y llevaba un sombrero de copa alta, de esos que se llaman Jerry. Debía de ser viejo, porque su bigote era cenizo. Cuando pasó junto a nuestros pies, nos echó una mirada rápida y siguió su camino. Lo seguimos con la vista y vimos que no había caminado 50 pasos cuando se viró y volvió sobre sus pasos. Caminaba hacia nosotros muy despacio, golpeando siempre el suelo con su bastón, y lo hacía con tanta lentitud que pensé que buscaba algo en la hierba. Se detuvo cuando llegó al nivel nuestro, y nos dio los buenos días. Correspondimos y se sentó junto a nosotros en la cuesta. Lentamente y con mucho cuidado. Empezó hablando del tiempo, diciendo que iba a ser un verano caluroso, pero añadió que las estaciones habían cambiado mucho desde su niñez, hace mucho tiempo. Habló de que la época más feliz es, indudablemente, la de los días escolares, y dijo que daría cualquier cosa por ser joven otra vez. Mientras expresaba semejantes ideas, bastante aburridas, nos quedamos callados. Luego empezó a hablar de la escuela y de libros. Nos preguntó si habíamos leído los versos de Thomas Moore o las obras de Sir Walter Scott y de Lord Lytton. Yo aparenté haber leído todos esos libros de los que él hablaba, por lo que finalmente me dijo: «Ajá, ya veo que eres un ratón de biblioteca, como yo». Ahora, añadió, apuntando para Mahoney que nos miraba con los ojos abiertos, que se ve que es diferente. Lo que le gusta es jugar. Dijo que tenía todos los libros de Sir Walter Scott y de Lord Lytton en su casa, y nunca se aburría de leerlos. Por supuesto, dijo, que hay algunas obras de Lord Lytton que un menor no puede leer. Mahoney le preguntó que por qué no las podían leer. Pregunta que me sobresaltó y abochornó, porque temí que el hombre iba a creer que yo era tan tonto como Mahoney. El hombre, sin embargo, se sonrió. Vi que tenía en su boca grandes huecos entre los dientes amarillos. Entonces nos preguntó que quién de los dos tenía más novias. Mahoney dijo a la ligera que tenía 3 chiquitas. El hombre me preguntó cuántas tenía yo. Le respondí que ninguna. No quiso creerme. Me dijo que estaba seguro que debía de tener por lo menos una. Me quedé callado. «Dígame», dijo Mahoney parejero, al hombre, «¿y cuántas tiene usted?» El hombre sonrió como antes y dijo que cuando él era de nuestra edad tenía novias a montones. «Todos los muchachos», dijo, «tienen noviecitas». Su actitud sobre este particular me pareció extrañamente liberal para una persona mayor. Para mí que lo que decía de los muchachos y las novias era razonable, pero me disgustó oírlo de sus labios, y me pregunté por qué le darían tembleques 1 o 2 veces, como si temiera algo, o como si de pronto tuviera escalofrío. Mientras hablaba me di cuenta de que tenía un buen acento. Empezó a hablarnos de las muchachas, de lo suave que tenían el pelo y las manos, y de cómo no todas eran tan buenas como parecían, si uno no sabía a qué atenerse. Nada le gustaba tanto, dijo, como mirar a una muchacha bonita, con sus suaves manos blancas y su lindo pelo sedoso. Me dio la impresión de que estaba repitiendo algo que se había aprendido de memoria, o de que, atraída por las palabras que decía, su mente daba vueltas una y otra vez en una misma órbita. A veces hablaba como si hiciera alusión a hechos que todos conocían.
Otras bajaba la voz y hablaba misteriosamente, como si nos estuviera contando un secreto que no quería que nadie más oyera. Repetía sus frases una y otra vez, variándolas y dándoles vuelta con su voz monótona. Seguí mirando hacia el bajío mientras lo escuchaba. Después de un largo rato, hizo una pausa en su monólogo. Se puso en pie lentamente, diciendo que tenía que dejarnos por 1 o 2 minutos más o menos, y, sin cambiar yo la dirección de mi mirada, lo vi alejarse lentamente camino del extremo más próximo del terreno. Nos quedamos callados cuando se fue. Después de unos minutos de silencio, oí a Mahoney exclamar: «¡Mira eso! ¡Mira lo que está haciendo ahora!». Como ni miré ni levanté la vista, Mahoney exclamó de nuevo: «¡Pero mira eso! ¡Qué viejo más estrambótico!». En caso de que nos pregunte el nombre, dije: «Tú te llamas Murphy y yo me llamo Smith». No dijimos más. Estaba aún considerando si irme o quedarme cuando el hombre regresó y otra vez se sentó al lado nuestro. Apenas se había sentado cuando Mahoney, viendo de nuevo el gato que se le había escapado antes, se levantó de un salto y lo persiguió a campo traviesa. El hombre y yo presenciamos la cacería. El gato se escapó de nuevo y Mahoney empezó a tirarle piedras a la cerca por la que subió. Desistiendo, empezó a vagar por el fondo del terreno, errático. Después de un intervalo, el hombre me habló. Me dijo que mi amigo era un travieso, y me preguntó si no le daban una buena en la escuela. Estuve a punto de decirle que no éramos alumnos de la escuela pública para que nos dieran una buena, como decía él, pero me quedé callado. Empezó a hablar sobre la manera de castigar a los muchachos. Su mente, como imantada de nuevo por lo que decía, pareció dar vueltas y más vueltas lentas alrededor de su nuevo eje. Dijo que cuando los muchachos eran así, había que darles una buena y darles duro. Cuando un muchacho salía travieso y malo, no había nada que le hiciera tanto bien como una buena paliza. Un manotazo o un tirón de orejas no bastaba. Lo que estaba pidiendo era una buena paliza en caliente. Me sorprendió su ánimo, por lo que involuntariamente eché un vistazo a su cara. Al hacerlo, encontré su mirada. Un par de ojos color verde botella que me miraban debajo de una frente fruncida. De nuevo desvié la vista. El hombre siguió con su monólogo. Parecía haber olvidado su liberalismo de hace poco. Dijo que si él encontraba a un muchacho hablando con una muchacha o teniendo novia, lo azotaría y lo azotaría, y que eso le enseñaría a no andar hablando con muchachas. Y si un muchacho tenía novia y decía mentiras, le daba una paliza como nunca le había dado a nadie en este mundo. Dijo que no había nada en el mundo que le agradara más. Me describió cómo le daría una paliza a semejante mocoso como si estuviera revelando un misterio barroco. Esto le gustaba a él, dijo, más que nada en el mundo, y su voz, mientras me guiaba monótona a través del misterio, se hizo afectuosa, como si me rogara que lo comprendiera. Esperé a que hiciera otra pausa en su monólogo. Entonces me puse en pie de repente. Por miedo a traicionar mi agitación me demoré un momento, aparentando que me arreglaba un zapato y luego, diciendo que me tenía que ir, le di los buenos días. Subí la cuesta en calma, pero mi corazón latía rápido del miedo a que me agarrara por un tobillo. Cuando llegué a la cima me volví, y sin mirarlo, grité a campo traviesa: «¡Murphy!». Había un forzado dejo de bravuconería en mi voz, y me abochorné de treta tan burda. Tuve que gritar de nuevo antes de que Mahoney me viera y respondiera con otro grito. Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa. Corría como si viniera en mi ayuda, y me sentí un penitente arrepentido, porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio.